Hermano Abraham Muñoz, por su... Amados hermanos, en la fe bendita de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Hermanos, tengan la bondad de sentarse para que podamos pasar a este estudio de la palabra del Todopoderoso. ¿Cómo encontraron la ciudad en estos momentos, hermanos? ¿Un caos? Justamente reflexionada sobre eso, digo, en general es un caos esta ciudad, ¿no? Yo creo que tenemos poco a poco se ha incrementado la población y sí es un caos, pero en este fin de semana en particular notaba que sí estaba más llena la ciudad. Y también es algo que he de reconocer, hermanos, de verdad me da muchísimo gusto ver la iglesia con todos ustedes, ver que este caos, porque muchos pues decimos, ¿no?, desde nuestros hogares, pues ya sabemos, ¿no?, ya conocemos de años pasados que este es el fin de semana en el que puede haber mucho tráfico, mucha situación, y ignorando esto, hermanos, decidimos salir, decidimos escudriñar la palabra del Todopoderoso aquí en sus atrios. Entonces solamente comentar eso, hermanos, primeramente que es parte de ese llamado, de esas promesas que Dios hace. Me gustaría que comenzáramos con el libro de Jeremías, hermanos, que hablamos nuestras sagradas escrituras en Jeremías en su capítulo 1, porque justamente este profeta tiene una historia particularmente tortuosa. Es un profeta que a lo largo del mensaje que Dios le da, obviamente no era agradable al pueblo, y además de eso es un profeta al que toman muy pequeño, hermanos. De eso es lo que dice Jeremías en su capítulo 1, y dice, vamos a leer desde el versículo número 4, hermanos, lo que dice Jeremías en su etapa de juventud, en la que él todavía no se sentía preparado para decir lo que Dios tenía para el pueblo y que lo iba a utilizar. Dice así el versículo 4 del capítulo 1 del profeta Jeremías: Fue pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que salieses de la matriz, te santifiqué. Te di por profeta a las gentes. Dice aquí el Todopoderoso, amados hermanos, que ya desde el vientre, y esto es un texto muy profundo, pero desde el vientre Dios ya tenía un propósito para Jeremías. Dice que ya tenía el propósito de que fuera este profeta, que él pudiera hablar a las gentes. Dice el versículo 6 lo que Jeremías siente: Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Versículo 7. Y díjome Jehová: No digas, soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mandare. No temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó sobre mi boca, y díjome: Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre las gentes y sobre reinos, para arrancar y para destruir, y para arruinar y para derribar, y para edificar y para plantar. Hermanos, dice así este versículo porque Jeremías no sentía que tenía la capacidad. Él veía su edad definitivamente como una debilidad, como algo que iba a impedirle dar el mensaje de la mejor manera. Y algo sorprendente y que a la fecha me conmueve mucho es que Dios no le da una opción. A veces puede pasar así, hermanos, que no le da una opción porque sabe primeramente que es necesario, que darle la palabra era necesario en ese tiempo de crisis de Israel, porque estaban en medio, hermanos, de la persecución, en medio de cercos de Babilonia, estaban en medio de situaciones que necesitaban una advertencia, estaban todavía en el punto en el que Dios ya había preparado un castigo, por así decirlo, para Israel, pero que estaban aún en tiempo de arrepentirse. Y no le da opción. Simplemente si leemos el libro, hermanos, no le da opción. Y incluso al final de este libro de Jeremías tiene un mensaje muy fuerte, porque ya es un viejo, ya es una persona aproximadamente de la tercera edad, y ante todas las cosas que vivió ahí en Jerusalén, hermanos, se da cuenta, echa de ver de la gran bendición que tuvo de que Dios de alguna manera lo llamara, que aunque no quería, quizás en primera instancia no se sentía preparado, Dios le hizo sentir esa debilidad como una fortaleza. Y es de eso de lo que quisiera que habláramos en esta tarde, mis amados hermanos, de cómo Dios justamente utiliza no solamente nuestras virtudes, sino utiliza nuestras debilidades. Hace unos años, hermanos, me encontraba con una fábula, realmente un cuento hindú que habla justamente sobre esto. ¿Les gustaría escucharlo, hermanos? Quisiera que pudiéramos poner atención, que leyéramos juntos este cuento que se llama El cargador y la vasija rota. Y dice así: Un cargador de agua de la India llevaba alrededor de su cuello un palo con 2 recipientes grandes colgados.
Quisiera que nos imagináramos justamente aquí a este cargador, ¿no? Quizás lo hemos visto en películas. En Asia es algo que era relativamente común en antaño, en la antigüedad, que se regaban, se llevaban estos vasijas de agua con un palo y se cargaban justamente para dar un cierto equilibrio, ¿no? Entonces tenemos este cargador que llevaba alrededor de su cuello estos dos recipientes de agua colgados. Una de estas vasijas tenía una grieta, mientras que la otra era perfecta. Esta siempre conservaba todo el agua que al final del largo recorrido desde el arroyo hasta la casa, mientras que el recipiente agrietado, la vasija agrietada, siempre llegaba medio lleno, nada más quedaba la mitad, hermanos. La pobre vasija agrietada estaba avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable, porque solo era capaz de cumplir con la mitad del cometido para el que había sido fabricada. Después de 2 años de lo que percibió como un amargo fracaso, un día habló con el portador de agua junto al arroyo y le dice esto: estoy avergonzada y quiero disculparme contigo porque debido a mis grietas el agua se escapa todo el camino de regreso a casa. Debido a mis defectos solo puedes entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir. Hermanos, quiero que nos pongamos en esa perspectiva, ¿no? Después de 2 años, ver constantemente esa situación. A veces podemos ser nosotros, hermanos, en las que vemos también situaciones en las que hemos tenido debilidad y después de un cierto tiempo echamos una mirada en retrospectiva y nos sentimos avergonzados, a veces con nosotros mismos porque exigimos algo mejor, pero a veces, hermanos, y es lo que quisiera que reflexionáramos en esta tarde, nos sentimos avergonzados con Dios porque pensamos que después de todo lo que nos ha dado, entonces, después de todos estos años de bendición, de la vida misma, hermanos, vemos a otros muchos hermanos que no han tenido ni siquiera la vida y nos avergonzamos ciertamente porque tenemos que dar un poco más, sentimos que podemos dar más por nuestro Dios. El acarreador preguntó a la vasija, continúo, hermanos: ¿te diste cuenta de que solo hay flores en tu lado del camino, pero no en el lado del otro recipiente? Eso es porque siempre he sabido de tu defecto y he plantado semillas de flores en tu lado del camino, y todos los días mientras caminamos de regreso, las has regado. Durante 2 años he sido capaz de recoger esas hermosas flores para decorar la mesa. Si no fueras exactamente como eres, no hubiera sido posible crear esta belleza para adornar la casa. Hermanos, la fábula y este cuento al final es parte de la belleza que significa servir a un Dios perfecto. Somos ciertamente creación imperfecta, pero sirviendo a un Dios perfecto que es capaz justamente de aquello que son debilidades, que pueden ser grietas, hermanos, servir para bien. En esta tarde, hermanos, me gustaría que viéramos ejemplos directamente sobre personajes en la Biblia que demostraron tanto ciertas virtudes como también pues estas debilidades. Quisiera que comenzáramos, hermanos, con el rey David, que viéramos que era un hombre ciertamente con una debilidad al menos en 2 ejes, como todos los que vamos a estudiar en esta tarde, una debilidad ciertamente permanente, como todos nosotros, nuestra estatura, nuestra fortaleza, quizás a veces para ayudar en ciertas cosas, quizás nuestra capacidad para dar la palabra, hermanos, muchas situaciones que pueden significar una debilidad permanente y también situaciones que significan una debilidad espiritual o temporal en la que estamos viviendo un momento de prueba. David, y como todos ellos, obviamente tenía ambos momentos y podemos ver justamente primeramente con él lo que significa primeramente ser humilde, que aceptemos lo que tenemos y lo que no tenemos, y segunda, ver cómo Dios nos ama de manera incondicional. Vamos a ver el primer libro de Samuel, hermanos, los invito a que abramos nuestras Sagradas Escrituras. En el primer libro de Samuel vamos a introducirnos a David. Seguramente conocemos la historia, hermanos, conocemos quién era y cuáles eran probablemente sus fortalezas, pero vamos a ver cómo incluso otras personas lo veían. Dice Samuel capítulo 16, en su versículo 6, cuando va Samuel a ungir a David, Samuel estaba acostumbrado, el primer rey era Saúl, una persona que se dice que era de un parecer hermoso, alto, tenía todas las características que al menos físicamente podía poseer un rey en ese sentido de autoridad, de nuevo física, ¿no, hermanos? Tenía el porte de la autoridad. David parecía que no era exactamente igual, dice así el versículo 6, cuando llega Samuel para ungir también a David. Y aconteció que como ellos vinieron, él vio a Eliab,
y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Contexto, hermanos, llega a la casa de Isaí, el papá de David, y en cuanto sale el primer hijo, Eliab, el primogénito, pues de la misma manera, ¿no? Con el mismo contexto que tenía de Saúl, piensa y dice: este es el ungido de Dios, tiene las mismas características que tenía Saúl y está delante de Dios. Y esto es algo sorprendente, porque Dios justamente lo reprime, lo reprende por pensar de esta manera. Dice el versículo 7, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab, e hízole pasar delante de Samuel, el cual dijo: ni a este ha elegido Jehová. Dice, hermanos, que va pasando hermano tras hermanos, dice que pasa a Sama, dice que hace pasar a sus 7 hijos, y al final es cuando llega David. Dice el versículo 2, y envió pues por él, e introdújolo, el cual era rubio, de hermoso parecer y bello aspecto. Al parecer David sí era bello, hermanos, sí tenía buen parecer, pero no tenía las mismas características que Saúl, ¿no? En el sentido de la autoridad, del porte que podía transmitir. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, que este es. Vemos, hermanos, entonces que la vida de David estuvo lejos de tener una perfección. Era el menor de todos sus hermanos, a diferencia de ellos no tenía esta instrucción militar, no tenía pues tantas oportunidades. El hijo menor era, dice el versículo 11, entonces dijo Samuel a Isaí: hanse acabado los mozos. Y vean, desde aquí se ve parte de su debilidad, ¿no? O una situación que lo ponía en desventaja. A diferencia de los demás que solían estar más cerca del padre, que estaban en otras actividades, David estaba un poco más relegado, dice así. Y él respondió: aún queda el menor que apacienta a las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos asentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Tenía estas situaciones, hermanos, que podían ser desventajas externas. Siendo el más pequeño, no tenía esta experiencia de guerra, pues Dios lo escoge precisamente a él porque sabía, hermanos, que esta debilidad aparentemente permanente, esta situación externa que aquejaba o que podía ser una desventaja, iba a ser precisamente lo que lo iba a hacer una persona con un corazón recto delante de él. Al final, hermanos, conocemos también la historia de David y Goliat. Me gustaría que repasáramos algunos puntos claves para que viéramos cómo justamente esta debilidad es lo que le ayuda a poder hacer el servicio. Para empezar, Goliat sí era una situación que aquejaba al pueblo de Israel, al menos en ese momento era el líder de los filisteos, y se decía que en ese momento el varón ya de israelita, quien fuera, que derribara a este gigante, iba a ser el que de alguna manera terminara con esa batalla, porque pues estaban dispuestos a reducirlo a eso. Vamos a ver lo que dice el capítulo 17, vamos a dar vuelta a nuestra página, o quizás en esa misma instancia, hermanos, y dice el versículo número 4 del capítulo 17. Salió entonces un varón del campo de los filisteos, que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Dice un poco más adelante sobre su armadura, dice cómo era imponente realmente todo su aspecto, y dice el versículo 8, y paróse y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Se iba a reducir, hermanos, la batalla completa a esta instancia. Dice que el versículo Dios cómo desafía al campo de Israel, cómo da estas voces, y un poco más adelante, de una manera que pareciera casualidad, hermanos, que David estuviera ahí, porque al final los que estaban realmente en el campo eran sus hermanos y lo envían a él con comida. Yo creo que es la voluntad, hermanos, esa voluntad de Dios en que nos guía, y es la manera en la que David también llega al campo. Dice así el versículo, vamos a pasar ahora así de página, el versículo 26. Entonces habló David a los que junto a él estaban diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Vemos cómo él se interesa, sus hermanos no lo califican. De nuevo vemos esta desventaja, hermanos. Sus hermanos mismos no confiaban en él, pensaban que iba ahí con una intención incluso pues malévola de tentarlos, ¿no? Entonces, pues él realmente no tenía esa intención, hermanos,
pero bueno, al final Saúl le da esta oportunidad, hermanos. ¿Cuáles eran sus ventajas? Que aparentemente eran desventajas, que David simplemente no estaba dispuesto a tener esta misma batalla en contra de Goliat, como lo habría hecho cualquiera de estos guerreros con una armadura pesada. Dice que Saúl le da su armadura, la prueba un momento, no se puede ni mover porque era una persona evidentemente más delgada y no podía con el peso, una armadura era pesada, ¿no? Entonces dice que no, decide ir simplemente sin ninguna armadura, aparentemente otra desventaja, y va, hermanos, únicamente con su onda. Yo creo que ese es justamente el tipo de cosas que, aunque parecieran coincidencias, hermanos, y pareciera aquellos que no creen particularmente, y lo digo, hermanos, recuerdo también algunas conversaciones en el pasado, muchos creen que la historia completa de David y Goliat es una alegoría más que algo que haya pasado realmente. Y yo creo, hermanos, si nosotros hemos vivido situaciones en las que aparentemente una casualidad se convierte en una ventaja para nosotros, en los que quizás un nuevo trabajo, en las que una situación en las que no podíamos ir a un cierto lugar resulta ser una bendición porque pasa algo en ese lugar, hermanos. Es algo que seguramente hemos experimentado de alguna u otra manera, situaciones que Dios pone en nuestro camino, pero que en cierto momento pareciera que es una desventaja y que realmente no las estamos percibiendo como una bendición. El desenlace, hermanos, lo conocemos, dice así el versículo un poco más adelante. El versículo número 48, y aconteció que como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dio priesa y corrió al combate contra el filisteo, porque no tenía una armadura y podía ir rápido. Y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra y tirósela con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó hincada en la frente y cayó en tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y matólo, sin tener David espada en su mano. Creo que estos dos versículos, hermanos, son justamente precisos, como menciona los dos versículos el autor a propósito, las diferentes debilidades. Desde el 49 dice, tiene solamente una piedra, dice que no lleva nada, y dice, hermanos, que hiere al filisteo. Y dice al final, en la conclusión de esta historia, que lo vence únicamente con una honda y con una piedra. Dice, lo mata sin tener ni siquiera una espada en su mano. Hermanos, este es el primer ejemplo. Pero ¿qué requería, hermanos, David para poder utilizar esas circunstancias a su favor? Yo creo que en el caso de David se ve una humildad, hermanos, porque alguien que no hubiera tenido la humildad para aceptar que necesitaba, por ejemplo, pelear sin una armadura, que necesitaba enfrentarse a la manera en la que Dios lo había mandado, hubiera hecho lo contrario y hubiera dicho, Dios me acompaña, me pongo la armadura, me pongo la espada, y probablemente de una manera soberbia, creyendo que únicamente porque estás ahí o porque ya tienes cierta confianza vas a poder vencer. Yo creo que en el caso de David es la humildad, hermanos. Y aunque no se ve directamente en este pasaje, me gustaría que fuéramos un poco más adelante en algo que explícitamente dice David en el segundo libro de Samuel, hermanos. Este es un pasaje paralelo a Salmos capítulo 18, segundo libro de Samuel capítulo 22, es un cántico de acción de gracias de David, y aquí se demuestra justamente la humildad. Él ya era un rey establecido, ya estamos de hecho casi al final de su vida, hasta cierto punto, y vemos cómo David sigue conservando esta humildad, de reconocer que es Dios el que lo sustenta. Dice el versículo 2 del capítulo 22, y dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios de mi roca, en él confiaré, mi escudo y el cuerno de mi salud, mi fortaleza y mi refugio, mi salvador, que me librarás de violencia. Invocaré a Jehová, digno de ser loado, y seré salvo de mis enemigos. Cuando me cercaron ondas de muerte y arroyos de iniquidad me asombraron, me rodearon los dolores del infierno y me tomaron descuidados lazos de muerte. Tuve angustia, invoqué a Jehová. Y hermanos, hago una pausa, porque aquí se demuestra justamente los momentos también de la debilidad espiritual, temporal que tuvo David en su vida. Conocemos las historias, hermanos, seguramente las tenemos en cuenta. Una de ellas fue, por ejemplo, cuando David se ve tentado a cometer este acto con la esposa de uno de sus amigos, de Urías, y que era también pues uno de los guerreros de David más destacados en la guerra.
tiene un momento de tentación, tiene una debilidad también temporal, hermanos, y David sabe perfectamente lo que hace. Conocemos la historia, no la vamos a leer, pero me gustaría que nos remontáramos un momento solamente a pensar en la historia, cómo tenía ciertamente una debilidad permanente desde su cuna, pero también tuvo debilidades espirituales. Cada uno de nosotros va a experimentar ambas en su vida, y David estaba muy consciente de esto. Y lo digo aquí, hermanos, porque justamente dice aquí el versículo 7. El Salmo 51 también es un ejemplo de cómo se sentía de esta manera. Dice el 7: tuve angustia, invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo. Llegó mi clamor a sus oídos. La tierra se removió y tembló. Los fundamentos de los cielos fueron movidos y se estremecieron, porque él se airó. Subió humo de sus narices, y de su boca fuego consumidor, por el cual se encendieron carbones. Y abajó los cielos y descendió una oscuridad debajo de sus pies. Subió sobre el querubín y voló, aparecióse sobre las alas del viento. Puso tinieblas alrededor de sí a modo de pabellones, aguas negras y espesas nubes. Yo los invito a que leamos más adelante, hermanos, cómo hace todo un recuento de la grandeza de Dios. Y un poco más adelante, hermanos, solamente quisiera poner este contexto, cómo David era uno de los guerreros también más destacados de esa época, al punto de que a pesar de ser el rey, seguía saliendo a las batallas de Israel, seguía desempeñándose de una manera asombrosa hasta el punto en el que casi por ahí se dice que un gigante le iba a hacer un daño. Y es justamente cuando decide no salir a la batalla, porque se decía que su vida ya era más valiosa, y si lo perdían en una batalla, pues era como apagar la lámpara de Israel. Así lo dicen literalmente. Y aún así, hermanos, a pesar de todo lo que había hecho, nunca tuvo un deseo de ensoberbecer su alma. Aquí se muestra su humildad en el versículo número 30. David dice que tiene la capacidad, dice, de romper ejércitos y de saltar murallas, pero es importante lo que dice, hermanos. Porque en ti romperé ejércitos, y con mi Dios saltaré las murallas. Dios, perfecto su camino, la palabra de Jehová purificada, escudo es de todos los que en él esperan. Hermanos, qué hermoso llegar a un punto en nuestra vida en el que, a pesar de la bendición, de la prosperidad, que a veces es un obstáculo también en nuestra vida, llegar a entender que podemos hacerlo, sí, pero siempre con estas palabras antes: porque en ti y con mi Dios. Hablar también de su camino, que es perfecto, y hablar de cómo es un escudo también la palabra de nuestro Dios. Ese es un primer ejemplo, hermanos, de un hombre que pone toda su esperanza en Dios, y gracias a la humildad logra convertir y deja que Dios precisamente convierta lo que era una debilidad, lo que era una amenaza, en una bendición. Antes de terminar con este ejemplo, me gustaría que sí lo leyéramos, el Salmo número 51, porque considero que es uno de los salmos más hermosos que hay en la Escritura. Realmente contiene una parte, sí, del sentir de David en estos momentos, de cómo sentía la vergüenza delante de nuestro Dios con respecto a lo que veíamos de esta fábula de la vasija agrietada. A veces es el sentimiento. Dice el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Un poco más adelante, hermanos, dice el versículo 8: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. El versículo 10 lo conocemos casi de memoria, hermanos, pero me gustaría concluir este primer ejemplo para que nos llevemos esto en el corazón, que a pesar de que sí llegamos a sentirnos como David en este momento, de que tenemos un corazón abatido, que sabemos que hay pecado, podamos pedir esto en oración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva en mí un espíritu recto dentro de mí. Que pidamos a Dios: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud, y el espíritu libre me sustente.
Pidamos este gozo, este regocijo, y hermanos, a través de él vamos a también sentir esta libertad de la que habla el salmista en el versículo número 12. Es un primer ejemplo, hermanos, que quisiera ponerlo, que digamos que Dios nos ama de una manera incondicional. Creo que David es un ejemplo perfecto para hablar de eso. Se ven sus imperfecciones, se ven sus fortalezas, sus virtudes, pero ante todo que sepamos que Dios nos ama de una manera incondicional. Y esto, hermanos, convierte justamente lo que significa nuestra debilidad temporal y permanente en una virtud. Pero hermanos, también el reverso de toda esta circunstancia, de esta historia, es que no aprovechemos el hecho de que Dios nos ame de una manera incondicional para hacer un libertinaje. Más bien aprovechemos esos momentos para ser mejores, para poder echar la vista en retrospectiva y poder mejorar. El siguiente ejemplo que les pongo, hermanos, es del apóstol Pablo. Fue otro que tuvo una debilidad muy grande en su vida. Vamos a la primera epístola a los Corintios, alguien que tuvo debilidad en su vida en muchos sentidos. Pablo dice un relato, hermanos, me gustaría leérselos. Es un relato del siglo II, lo leíamos también durante una escuela sabática porque me parecía sorprendente cómo este relato, que se llama Los Hechos de Pablo y Tecla, pues relata más o menos cómo se veía Pablo, y a la fecha, incluso en aquellos ciertas pinturas se deja ver a un Pablo viejo, pero también generalmente pequeño, de una apariencia pues delgada. Dice así este relato. Es considerado apócrifo por el contenido pues que no es evangélico, pero sí de una autoridad histórica por la época y la manera en general en la que está redactado. Dice así de Pablo, que era un hombre pequeño de estatura, calvo, de piernas arqueadas, dice que era vigoroso, cejijunto, nariz un tanto sobresaliente. Dice todo esto y que aunado a eso tenía pues dificultades en el habla. Quisiera que viéramos justamente lo que dice el apóstol Pablo. Dije primera epístola, ¿verdad, hermanos? Vamos a la segunda epístola, disculpen, es segunda epístola de Pablo a los Corintios. Y dice el capítulo número 10, hermanos, de Pablo a los Corintios en su segunda epístola, el capítulo número 10. Dice el versículo 10. Un poco antes, vamos a leer el versículo 8. En general, el contexto de Pablo es que él trata de amonestar a los corintios, porque esta segunda carta, hermanos, ya llega a, si vemos un poquito el capítulo 3, a parecer había una riña porque estaban negando la autoridad de Pablo, ¿no? El versículo 3.1 dice, capítulo 3.1, perdón, dice que por qué requieren cartas de recomendación. Pareciera que los corintios, en su conocimiento, en que ellos pues eran una metrópoli grande, comenzaban a decir, oye, pero ¿quién es Pablo, no? ¿Por qué crees que puedes escribirnos con esta autoridad? Y pareciera que estaban requiriendo este tipo de cartas de recomendación, que Pablo sustentara su autoridad dentro de ellos, ¿no? Entonces Pablo tiene este contexto, está tratando de amonestarlos para decirles que la autoridad no viene precisamente de su apariencia. Y dice el versículo 8, porque aunque me gloría un poco de nuestra potestad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, les reprende, que sabe que todo lo que les dice es por su edificación, no me avergonzaré, porque no parezca como que os quiero espantar por cartas. Dice el versículo 10, porque a la verdad dicen, las cartas son graves y fuertes, mas la presencia corporal flaca y la palabra menospreciable. Esto piensa el tal, que cuales somos en palabra por cartas estando ausentes, tales seremos también en hechos estando presentes. Los corintios, hermanos, entonces también nos dan una visión de cómo a veces había esta imagen, esta presencia que daba Pablo de que no tenía precisamente todos los atributos físicos que quizás él hubiera querido tener, hermanos. Al final también, un poco más adelante, dice el capítulo 2, hermanos, seguramente lo conocemos de memoria, capítulo 12 de Segunda de Corintios, es una debilidad también permanente, aparte de que era una persona, como lo veíamos en este relato, que pues en general no tenía atributos físicos agradables, que no le permitían quizás las mejores capacidades durante sus viajes, incluso lo criticaba en el habla. El capítulo 12 nos habla también de lo que pareciera ser una situación de enfermedad, de debilidad física.
Dice el versículo 7, hermanos, del capítulo 12. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Hermanos, este es un versículo medular dentro de esta plática que quiero compartir con ustedes. Que veamos cómo podamos cambiar realmente la perspectiva sobre lo que es una debilidad, lo que es una flaqueza, y podamos decir, como el versículo 9 dice Pablo, que de buena gana hemos de gloriarnos de nuestras flaquezas para que habite en nosotros la potencia de Cristo. De nuevo, hermanos, Pablo era un hombre que tuvo la oportunidad de convertir sus debilidades en convertirse en lo que hoy se conoce como uno de los hombres más influyentes en la historia de todo el cristianismo. A través de sus cartas, hermanos, y aquí lo tenemos un ejemplo, después de 2000 años de que se escribieron, seguimos leyéndolas, seguimos obteniendo el ejemplo, seguimos viendo una manera de inspirarnos para entender cómo Dios quiere que sirvamos. Ciertamente quiere utilizar nuestras virtudes, pero también quiere utilizar las debilidades que podamos tener. Esto fue la debilidad física de Pablo, que hermanos, que los llevó a ser una persona que estudiaba mucho más que sus compañeros. Los invito a que vean también en Gálatas, en su capítulo 2, cómo llega a enfrentar, a encarar a Pedro, porque le faltaba quizás también ese mismo valor que tenía para enfrentar a lo que en ese entonces eran los judaizantes, porque pues estaban tratando de hacer desviar a aquellos que estaban conociendo la palabra. Por eso Pablo desarrolla este aplomo, desarrolla la inteligencia para referirse a sus audiencias a través del contexto específico. En Tito, en otras epístolas, hermanos, vemos cómo se informaba del lugar al que estaba escribiendo, y a través de todo eso trataba de darles un contexto muchísimo más eficiente. Por eso, hermanos, creo que Pablo es un ejemplo también de cómo la debilidad llega a convertirse en una fortaleza. Y con respecto a la debilidad que puede llegar a ser temporal, Pablo no estaba exento, hermanos, porque a veces pensamos que aquellos hombres de la Biblia pues no estaban exentos por todo lo que vemos que hablan de la debilidad espiritual. Dice Romanos, hermanos, en su capítulo 9, cómo Pablo también pasaba por estos momentos de tristeza, de aflicción. Lo vimos incluso en Corintios, cómo también de alguna u otra manera Pablo le pide a Dios que se libre de este aguijón en la carne. Por lo cual también aprovecho para decir que definitivamente no es un pecado que pidamos por una sanación, hermanos, ni mucho menos. Más bien, Pablo sí tuvo la oportunidad de que Dios le dijera directamente que no iba a sanar y que pudiera perfeccionarse en esta debilidad, en esta flaqueza. Dice el capítulo 9 de Romanos, versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Saben, hermanos, por qué tenía este dolor Pablo? En este momento en particular a que le escribe a los romanos, vamos a ver lo que dice el versículo 2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. El versículo 3. Porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto, y de la data de la ley y el culto y las promesas. Dice, hermanos, que Pablo estaba afligido porque deseaba incluso él que fuera apartado de todo lo que había conocido como la bendición de estar con Cristo, con tal de que pues sus hermanos en la carne, en este entonces los judíos que estaban viviendo pues en Jerusalén y en muchas partes del mundo, pudieran conocerlo y sobre todo abrir sus ojos. Se sentía mal, hermanos, porque pues realmente era difícil para él, que él podía hacer estos viajes para evangelizar a lo que era Asia Menor, a lo que era Grecia, a muchos lugares, pero en el fondo veía que los más cercanos a él no tenían la oportunidad de conocer esta salud. Dice un poco más adelante que pues realmente Pablo entiende la situación por la que están pasando ellos, y es eso lo que le da pues un cierto consuelo, que de alguna manera Dios estaba también en su poder salvarlos, estaba en su poder que tuvieran una redención. Vamos un poco más adelante para ver lo que dice el capítulo número 10 de Romanos, hermanos. No es el capítulo 10, hermanos, disculpen.
Déjenme ver. Si no, hermanos, del capítulo 10 también hay un mensaje del apóstol Pablo. Dice el capítulo número 10, hermanos, un poco más, casi al final de este capítulo, acerca de lo que él veía como su misión, acerca de cómo a través de lo que ciertamente era su debilidad, él continuaría dando este mensaje. Dice el versículo número 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz y de los que anuncian el evangelio de los bienes. Hermanos, Pablo hace una reflexión casi al final también de este versículo sobre realmente que entendía que su pueblo no estaba en esa posesión en ese momento. Dice un poco más adelante el versículo 18, en el versículo 19, yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ir. Y dice el 20, Isaías determinadamente dice, fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. Este es uno de los corolarios, hermanos, sobre la situación que vivía Pablo. Al final él se aferra a la tarea que tenía en sus manos. A veces es necesario que tengamos ciertamente la determinación de aceptar lo que está en nuestras manos, que en este caso era predicar la palabra, independientemente de quiénes fueran los que iban a salvarse, en este caso eran gentiles, y hacerlo de la mejor manera posible. Pablo era un ejemplo, hermanos, de alguien que también tenía debilidad tanto temporal, como lo veíamos en su persona, en la enfermedad que parecía estar enfrentando, pero también en momentos como en Romanos, en los que estaba triste por esta simiente, esos hermanos en la carne. Y al final yo creo que la moraleja que nos deja también este mensaje sobre cómo se convierte en una oportunidad, es que él decide continuar con este mensaje, y al día de hoy, en este momento, en este preciso momento, podemos seguir edificándonos a través de sus epístolas. Hermanos, quisiera que viéramos un último ejemplo, que es un juez. Y quisiera preguntarles, hermanos, ¿ustedes tienen un juez favorito? ¿O tienen un juez que recuerden su historia como algo complicada? El libro de Jueces en general considero que es uno de los complicados a veces de leer, porque es muy realista con respecto a sus enseñanzas. Tiene tintes de salvación, pero también tiene muchas situaciones que pueden llegar a verse como algo desastroso. Hay uno de estos jueces, hermanos, que seguramente lo conocen y se llama Gedeón, y también él tiene muchas debilidades desde el principio, desde su cuna, su nacimiento, su tribu. Vamos a ver lo que dice Jueces capítulo número 5 con respecto a Gedeón, que también se le llama más adelante, hermanos, Jerobbaal, porque gracias a que logra confiar en Dios, también desarrolla el valor para enfrentar lo que en ese momento era la idolatría a Baal, que venía incluso de su propia familia. Un poco más adelante, hermanos, es el capítulo número 6. Capítulo 6 de los Jueces, y vamos a ver primeramente la invocación de Dios a Gedeón en el versículo 12. Dice así, hermanos, y el ángel de Jehová se le apareció y díjole, Jehová es contigo, varón esforzado. Aquí empezamos, hermanos, viendo cómo, a pesar de todo lo que Gedeón creía de sí mismo, Dios le da la oportunidad de también brindarle este aplomo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Vemos aquí una doble debilidad, hermanos. Primeramente lo que comentaba, vamos a ir un poco más adelante antes de analizarlo. Versículo 14. Y mirándole Jehová díjole, ve con esta tu fortaleza, de nuevo Dios dándole ese aplomo, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué tengo de salvar a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, porque yo seré contigo, y herirás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Entonces, hermanos, en estos breves versículos vemos las dos debilidades que tenía Gedeón. Dice el versículo 15,
pues que venía de Manasés, que ya era una tribu pues no predominante en Israel. Hay tribus que eran mucho más grandes, que tenían incluso más oportunidades en ese sentido de vencer con un ejército. Y dice que incluso siendo de una tribu pequeña, viene también de una familia pequeña, y dice que él es el más pequeño de la casa de su padre. Vemos otra debilidad, hermanos, que es, aparte de que sí era verdad que Manasés era una tribu pequeña, que él era el más pequeño en la casa de su padre, también la percepción de él mismo, la duda que tiene ciertamente es una debilidad temporal, ciertamente, porque Dios le está tratando de decir que a pesar de todo lo que pueda llegar a ser verdad, Él va a cambiar la historia en ese momento. Le dice varón esforzado, le dice que Él lo está enviando, le dice que los va a vencer, hermanos, como a un solo hombre. Dice, a pesar de lo que tú puedas ver en su ejército, que sean demasiados, los vas a vencer como un solo hombre. Todas estas palabras Dios se las da a Gedeón para que deje de pensar justamente en todas las cosas que pueden ser adversas, que son su familia, que son su misma situación de menor en su familia, y al contrario, que piense en lo que realmente tiene, en lo que sí tiene, que es a Dios, y cómo Dios puede mostrarle que puede vencerlos como un solo hombre. Y sigue con las dudas, hermanos, vemos los momentos de debilidad, le pide muchas pruebas a Dios, dice que hace un sacrificio, primeramente una prueba individual, ¿no? En la que pues Dios le muestra cómo en el versículo 20 puede hacer consumir este sacrificio. Y bueno, él ya se queda con esta certeza de que Dios lo está enviando, y aún así, hermanos, un poco más adelante le vuelve a pedir otra prueba. Vamos a saltar los versículos por tiempo, pero conocemos cuál es la circunstancia que incluso con el pueblo trata de dudar de Dios. Y Dios sigue y continúa con él, sigue amándolo, sigue queriendo estar con él a pesar de estas dudas que tenía. Y creo que es un ejemplo, hermanos, si quisiera o lo estamos estudiando en este momento, porque a pesar de todas estas dudas y a pesar de lo que pareciera un hombre de completa falta de fe, Gedeón se convierte en un hombre de fe completamente. Es el ejemplo de la debilidad y cómo Dios, a través de la fe de nosotros, puede llegar a hacer estas maravillas. Dice el capítulo número 7, hermanos, cómo al final Dios los libra. No los libra de una manera convencional definitivamente, porque no se van con los 10,000 hombres que tenían de ejército, que era algo todavía factible. Dice el versículo 2, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo dé a los madianitas en su mano, porque no se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Dios le dice, todavía no. E imagínense, hermanos, de por sí Gedeón ya tenía dudas sobre los iba a salvar. Tenía 10,000 hombres, como que afianza esa oportunidad, dice, quizás sí tenemos la oportunidad, y Dios lo vuelve a tratar de afianzar su fe. Dice, son 10,000 hombres, pero no te fíes de los 10,000 hombres. Vemos la prueba que hace y al final dice así, el versículo 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí yo te los probaré. Y del que yo te dijere, vaya este contigo, vaya contigo, mas de cualquiera que yo te dijere, este no vaya contigo, el tal no vaya. Dice al final el 6, y fue el número de los que lamieron las aguas, llegándola con la mano a la boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Con estos 300, dice el versículo 7, estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la gente, cada uno a su lugar. Hermanos, conocemos la historia, de nuevo no vamos a ir hasta el final, pero quiero que vean cómo, a pesar de las dudas que tenía Gedeón, logra hacer ese impacto en su corazón, que ya se siente con más calma, ya no le está pidiendo más pruebas. Dios le quita primeramente una cantidad determinada de hombres, ya no eran 10,000, pero todavía eran miles, y después, hermanos, llegan a la cantidad de 300. Eso sí era muy complicado. Y aunque la victoria no fue directamente una pelea de frente, hermanos, era también parte de la enseñanza que Dios quería darle a Gedeón, cómo no iban a ser sus manos, porque pudo haberles dado ciertamente la fortaleza, pudo haberles dado la habilidad para vencerlos como un solo hombre, como le había dicho, pero Dios quería dejar más claro cómo era Él el que iba a estar con ellos, el que Él los iba a fortalecer. No fue un ataque de frente, sino que simplemente a través del ruido se da esta situación de confusión entre los madianitas y entre ellos mismos logran vencerse, por así decirlo. Y por eso, hermanos, creo que era importante también que analizáramos la historia de Gedeón, porque fue un hombre que causó un impacto también a través de la fe, de pasar de
exigir 3 pruebas, primeramente el sacrificio y luego estas pruebas con el vellón, pasa a confiar que con 300 hombres genuinamente Dios los iba a salvar. Creo, hermanos, que también el hecho de que podamos ver una debilidad como fortaleza depende de nuestra fe, que podamos aprender en este preciso momento, que a pesar de las circunstancias, hace unos días también me detenía a ver que estamos en tiempos complicados, como quizás en otros momentos, pero ha habido situaciones a lo largo de todo el país que nos pueden hacer dudar, y yo creo que es un momento en el que Dios nos vuelve a llamar a que pongamos toda nuestra confianza en Él, que sí, no dejemos de actuar, que no permitamos tampoco entrar en la inacción, en el pensar que simplemente quedándonos sentados van a suceder las cosas, pero sí, hermanos, dejar todo en manos de nuestro Dios. Hay una frase que dice que cuando el temor, hermanos, está a la puerta, debemos dejar que la fe conteste. Yo creo que definitivamente Dios dispone de todas las circunstancias que son permanentes, que pueden ser debilidades, que pueden ser virtudes, y también las temporales, cuando estamos en un momento pues de incertidumbre, de temor, también Dios utiliza esa circunstancia para hacernos más fuertes, hermanos. Quisiera justamente que concluyéramos con ese pensamiento, hermanos, que ciertamente hay momentos en los que nos sentimos débiles, en los que nos sentimos, diría yo, indignos de servir a nuestro Dios. Y les repito, este mensaje es el que quisiera que nos lleváramos, que Dios utiliza estas vasijas que podemos ser nosotros, vasijas que tienen grietas, que tenemos imperfecciones, y utiliza a todos y cada uno de nosotros en su obra perfecta. Somos definitivamente siervos de un Dios perfecto, siervos imperfectos, pero de un Dios perfecto, hermanos. Y quisiera que nos lleváramos esto en nuestra mente, que pudiéramos hacerlo siempre, este ejercicio. Y vamos a concluir con Romanos, hermanos, en su capítulo número 12, para que viéramos y resumiéramos los valores que significa poder entregarnos a Dios en humildad, como lo hizo David, en la fe, como lo hizo Gedeón, y también en determinación, como lo hizo Pablo ante la adversidad. Romanos capítulo 12. Y dice el versículo número 2. Y no os conforméis a este siglo, no tengas la forma de este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, es decir, cambiar nuestra perspectiva, empezar a ver lo que pueden ser debilidades como fortalezas, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, esta es mi invitación final en esta plática, que podamos entender que afortunadamente Dios utiliza personas imperfectas en su obra perfecta, y que en este momento, no importa cuán indignos o qué situación podamos pensar que está en nuestra contra, que tengamos la oportunidad de salir adelante y poder también servir a nuestro Dios. Mi deseo es que Dios los siga bendiciendo, que les permita adquirir siempre esta fe y esta perspectiva, y paz a vosotros.